Amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal Cultura de Turquía. Nos da mucho gusto que vean este video que fue preparado de verdad con muchos días de estudio porque habla de un tema súper interesante. ¿Cuáles serán los riesgos adentro del Palacio de Topkapi del Harem? ¿Cuáles serán los secretos de la sexualidad de todos los integrantes de este espacio? Bueno, pues ustedes seguramente recuerdan que el harén era un espacio sagrado, un espacio prohibido, oculto, tabú, al cual nada más podían entrar los eunucos y, por supuesto, las odaliscas o las kadin, las mujeres que se encontraban en diversos rangos divididas para servir al sultán y obviamente a toda la comunidad que fuera parte de su palacio. Hoy en día lo que se ha estudiado es que hay pocos registros que hablen directamente de las voces de las mujeres que vivieron adentro de estos espacios. Una, porque pues los registros que hay o eran de espías venecianos o de los mismos otomanos cuya lengua pues ya no se habla hoy en día y que además seguramente debió guardar muy celosamente la vida íntima de los príncipes del palacio y no se diga de los sultanes. Como sabemos, las odaliscas o mujeres que llegaron a divertir a la corte o a servir como sirvientas, pues en general eran muchachas que llegaban como esclavas de otros países, quienes eran vendidas en mercados públicos para ser después llevadas al palacio. Aunque las prácticas en ese tiempo era revisarlas cuidadosamente, bañarlas, enseñarlas a comportarse de cierta manera, a dejar sus antiguas vestimentas, sus hábitos, a bañarse cada vez que iban a ver al sultán o a alguno de los príncipes, a ponerse esencias de maderas, de rosas, a maquillarse, etcétera. Bueno, realmente también mucho de eso está en la literatura y en la poesía. Lo que se sabe es que el harén era más bien el espacio donde las mujeres que vivían en el palacio podían quitarse su velo, podían quitarse su pashmina, relajar un poco su vestimenta porque justamente no eran vistas por otros miembros, ya fueran hombres o mujeres. Entonces era un espacio donde más bien su intimidad podía ser más normal y ya no tenían que estarse cuidando tanto de los otros. Es decir, el harén no era un burdel para los altos funcionarios del palacio del Imperio Otomano, para nada. Era más bien un espacio donde las mujeres se cuidaban, aprendían, hacían sus quehaceres, les pagaban por hacerlos y si no llegaban a ser consortes o alguna de ellas no llegaba a ser la afortunada en convertirse en madre de un heredero al trono, bueno, pasados los 9 años ya podían casarse y el sultán pagaba sus bodas. Por lo tanto, la vida sexual adentro del harem tampoco era como esas fiestas que llegan a pintar algunos, donde se ve a estas mujeres hermosas, muy guapas, muy voluptuosas sobre cojines y sedas, rodeadas de hombres que les dan regalos y música y como mucha frivolidad. Más que eso, que realmente se encuentra dentro del imaginario, sobre todo de la literatura, como Las Mil y Una Noches, pues eran lugares donde las mujeres que eran presas finalmente y habían dejado a su familia y sí eran muy hermosas y sí venían de otros países, pues aprendían a adaptarse a su nueva vida. Dentro de sus costumbres, lo que se sabe es que tenían que estar muy vigiladas por lo que conoceríamos como obstetras o ginecólogas, quienes cuidaban, por ejemplo, pues los procedimientos como los abortos, por ejemplo, o lo que pasaba cuando ya llegaban a una edad más, pues una edad complicada. Es decir, por ejemplo, la menopausia o cuando se convertían ya en adolescentes que podían concebir. Sin embargo, pues por lo que ocurría en el contexto, sobre todo cuando hablamos nosotros ya del siglo XVI, que debemos recordar que estaban varias pestes por ahí amenazando, y no solamente la lepra o lo que había sido la peste bubónica, sino también la sífilis, bueno, pues estaba presente esta pandemia adentro de espacios privados, no solamente en los imperiales, sino también en las casas de los soldados
que en ese tiempo estaban en conflicto contra franceses, italianos, por decir algunos. Entonces, si ponemos un poco de lógica, si la sífilis se expandió por toda Europa y llegó a América, sin duda tuvo que haber llegado a Medio Oriente y su entrada tuvo que haber sido también Anatolia. Realmente fue una enfermedad terrible que asoló particularmente ya a ese tiempo a hombres, a mujeres, a clérigos, a gente común y corriente, a gente rica, y por ello algunos datos históricos mencionan que la sífilis se utilizó, fíjense, como la primera bomba, ahora sí que bacteriológica, por Vlad, el famoso Vlad el Empalador, que se le ocurrió en algún momento atacar a los soldados de Fatih Sultan Mehmed, llevando leprosos y sifilíticos disfrazados de soldados turcos para que se confundieran, aunque realmente no había posibilidad de que su contacto realmente fuera tan mortal. Y también hay un dato por ahí que menciona que Mehmed, el hijo del sultán Sulaimán y la sultana Hurrem, pues murió o de varicela o de sífilis, pero apuntan más a que fue esta segunda la causa de su fallecimiento más que el ataque de Maidebrandt. Lo cual, por supuesto, que a ninguno de los seguidores de la serie le encanta ni le gusta saber. De hecho, por ahí hay fuentes de algunos medios en otros países de Latinoamérica que dicen que la gente no le gusta escuchar este tema, porque la sífilis siempre está relacionada con actos inmorales, con castigos. Y bueno, realmente lo que sabemos es que el uso de preservativos justo surge en ese tiempo, en el siglo XVI, para evitar la transmisión de estas enfermedades cuando se descubre que es una enfermedad que se da por estos contactos. Entonces, debido a que pues al palacio llegaban mujeres de muchas partes del mundo, con muchas, bueno, no del mundo, ¿verdad? Llegaban mujeres de otros países con otras costumbres. No es difícil que alguna hubiera podido llegar o contagiarse, como tampoco es difícil que algún príncipe sultán o algún jefe importante por ahí de los genízaros se hubiera contagiado debido a que pues se sabe que a pesar de que existían estas concubinas, algunos importantes personajes del imperio también iban a burdeles, también salían a lo que hoy serían como cantinas. De hecho, por ahí se habla muy mal del sultán Murad IV, quien se menciona que incluso pudo haber sido padre de muchos niños en Estambul, debido a que salía en las noches a tener encuentros con muchachitas que vivían cercanas al palacio, o sea, además de sus concubinas. Por ello, amigos, pues ahí nadie puede decir que sus contactos siempre hubieran sido con mujeres que tenían una vida muy controlada o mucha higiene. De ahí que es importante señalar que lo que sabemos hoy en día es lo que nos han dejado saber. La intimidad siempre va a quedar resguardada atrás de esos grandes portones y por supuesto que nosotros la admiramos y la seguiremos estudiando. Amigos, pues nos ha dado mucho gusto que vieran este video. Les enviamos un cordial saludo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Sonra Gurushurus. Hasta luego.